que realmente son discursos que están en el límite por así decirlo, de lo que es procedente, oportuno y de lo que no, que está en el límite de lo que nuestros valores democráticos, valores de respeto a la dignidad humana, a la diversidad, etcétera, es admisible o no es admisible, y juegan con ese límite. Es lo que decíamos, esos discursos, cuando se ponen en tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox, leyes de derechos civiles, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, cuando se habla del PIN parental, cuando se hablan cuestiones de esta naturaleza, donde evidentemente la diversidad, el respeto a la diversidad no forma parte del ideario político en primera línea, eso unido a otras circunstancias concurrentes genera ese caldo de cultivo del que hablaba. Caldo de cultivo del odio. Sí, efectivamente hay un caldo de cultivo del odio y lo protagoniza este señor. Esta persona es ministro del Interior, él es el máximo responsable, el máximo cargo político de la policía española y por lo tanto de las labores de investigación que desarrolla. Gracias a Dios la policía española es mucha policía española, mucho más de lo que puede ser este señor como ministro, y el resultado es que han decidido que van a realizar las labores de investigación como las tienen que realizar, como las han hecho siempre, y no al estilo Marlaska. Que hay un caldo de cultivo, efectivamente, el que siembra gente como Marlaska. Que hay delitos de odio, bueno, es muy probable que los haya más si se continúa con este discurso. Atención, porque yo creo que es conveniente escuchar las palabras de Marlaska detenidamente y analizarlas. Según este señor, en España no respetas la diversidad si pones en tela de juicio determinadas leyes. Atención, él no habla de los derechos, él habla de las leyes. Ergo, este señor lo que tiene es alma de dictador. Marlaska lo que quiere es que nosotros tengamos que asumir sus leyes, porque las han elaborado los socialcomunistas. Y por lo visto, si las elaboran los socialcomunistas, desaparecen los derechos fundamentales a la crítica, a la libertad de expresión, al pensamiento político, a plantear lo que tú quieras dentro de la Constitución y las leyes, porque lo han hecho ellos. Esa es la forma de pensar de todo dictador. Que se genera un atentado contra la diversidad, efectivamente, contra la diversidad de pensamiento. En España no hay ningún partido, repito, ningún partido, de los grandes, no sé si habrá uno minúsculo por ahí perdido, de los grandes no hay ni uno que no respete los derechos de las personas, ¿vale? Me refiero a los grandes porque me refiero mal, efectivamente. Me estoy dando cuenta, según lanzó la frase, Podemos sí atenta contra los derechos de las personas. Podemos sí cuestiona la diversidad de pensamiento político. Podemos sí cuestiona la unidad de España. Podemos sí cuestiona la propiedad privada. Podemos sí cuestiona que las personas no tienen que ser marcadas por su pensamiento. A partir de ahí nos tendríamos que ir hasta el escalón Esquerra, que no perdona o no permite a la gente pensar en una clave distinta a ellos. Nos tendríamos que ir a Bildu, del cual omito los comentarios porque si no resultará que acabaré yo antes en la Fiscalía de lo que acabe este señor Marlaska, y entre esos partidos lo encontraríamos por primera vez. Pero él se refiere a Vox. Él se refiere a la derecha. Él se refiere a la utilización por parte de la derecha, por el PP, del discurso de Vox para llegar al poder. Ninguno de esos partidos cuestiona los derechos de las personas, ni heterosexuales ni homosexuales. De hecho, nadie pregunta qué es cada uno. Cada uno tiene todo el derecho del mundo a ser lo que le dé la puñetera gana. El que no perdona o el que no permite ese derecho a pensar lo que a cada uno le dé la gana es el señor Marlaska. Para él, si tú estás en contra de la actividad legislativa de este gobierno, tienes que ser marginado, tienes que ser expulsado, porque según él está en contra de los valores democráticos. ¿Cuáles son sus valores democráticos, señor Marlaska? Su valor democrático es que si Pérez de los Cobos desarrolla una labor de investigación y una instrucción judicial independiente, usted lo despide. Ese es su valor democrático, pisatear la independencia de la policía y de la Guardia Civil y, por ende, la independencia judicial, defender una reforma judicial para tener como títeres a los jueces. ¿Esos son sus valores democráticos? Utilizar denuncias falsas, demostradamente falsas, para generar un caldo de cultivo de odio y de agresiones. ¿Esos son sus valores democráticos? Considerar que usted se puede inventar determinados informes para culpar a ciudadanos de las propias agresiones que ellos mismos sufrían en la manifestación del orgullo gay. ¿Esos son sus valores democráticos? Utilizar una amenaza con balas, que todavía no sabemos ni de dónde han salido, pero nos lo podemos imaginar, que recibió, si es que la recibió Pablo Iglesias en una campaña electoral, y de nuevo lo utilizó para dar como evidencia que habían sido enviadas por, como dice la ultraderecha, Vox. ¿Esos son los valores democráticos de este señor? ¿Expulsar del ámbito político y negar los derechos de participación política a toda persona que no piense como él? ¿Estos son los valores democráticos del señor Marlaska? Evidentemente estos son. Lo que no son valores democráticos. Lo que son sus pautas de actuación, porque se ha convertido en el mejor y más destacado esbirro de Pedro Sánchez para continuar en el poder. Este es Marlaska.
Este señor no tiene perdón por hacer lo que está haciendo. Él habla de odio, él engendra ese odio, él dispara ese odio, él inventa causas falsas, las utiliza y utiliza denuncias falsas para que todos los demás nos enfrentemos los unos con los otros. Él agita las famosas alarmas antifascistas, él agita un odio por todas las personas que están en clave de derecha y él tiene la responsabilidad policial. Bendita nuestra policía. Gracias por enésima vez a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no hacen caso de este tipo de aspirantes a dictadores, sino que hacen lo que tienen que hacer. Porque España, gracias a Dios, está muy por encima de esta gente. Y gracias a Dios, en la etapa en la que estamos viviendo, vemos que las instituciones frenan a este tipo de personas. Señor Marlaska, usted no se merece el cargo que tiene. Señor Marlaska, usted no es que debería haber dimitido. Usted nunca debería haber empezado esta carrera de peloteo nauseabundo en el que se dedicó a pelotear al Partido Popular para conseguir la Fiscalía General del Estado, no se la dieron y pasó a pelotear a los siguientes, al Partido Socialista, para lograr el cargo que tiene. Es mezquino, es absolutamente impresentable la labor de este señor. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a Con España Cuesta. Luis del Pino, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Carlos. Pues ¿Eres fan? Muy de acuerdo con sus palabras acerca del ínclito Marlaska. Vamos a ver, este señor es el responsable desde la Judicatura de que se derogara la doctrina Parot con carácter general para todos los etarras y también de paso para gente que tenía condenas larguísimas por delitos tan horribles como los de violación o pederastia. Para poner en la calle a terroristas, para poder poner a terroristas de ETA en la calle, soltaron a pederastas y a violadores reincidentes. Y todo gracias a este señor. Y este señor se atreve a hablar de odio, de que hay gente que genera odio. Este señor pertenece a un gobierno que está donde está gracias a los albaceas de los asesinos de ETA, que reventaban la nuca de un balazo o ponían bombas en los coches de todo aquel que no estuviera de acuerdo con sus planteamientos ideológicos. Asesinaron a más de 800 españoles y este señor es ministro gracias al apoyo de los albaceas políticos de esos asesinos. Y este señor viene a dar lecciones de odio. Este señor es un cínico, es un mentiroso. Por tanto, todas sus palabras tratando de descalificar a los demás, pues tenemos que tomarlas simplemente como algo propio de quien usará lo que sea para conseguir sus fines políticos. Bueno, pues que diga lo que quiera y los demás a desenmascarar su miseria moral, ¿no? Así es, Timmermans, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Compartes el análisis doble? Sí, comparto el análisis y por no, es decir, es tan completo que lo que quiero es ir más adelante, es decir, tenemos un problema muy serio porque cuando el ladrón delinque es un problema, pero cuando es el policía el que delinque tenemos un problema grave. Este señor... Bueno, él no es policía, no llegará a serlo en la vida. Estoy hablando de policías sí. Y ladrones, de polis y cacos para que nos entiendan los niños. Es un problema grave. Este señor es el jefe de los policías, es el responsable de Interior, es decir, a todas las cosas que habéis comentado se le añaden actuaciones que, en mi humildísima opinión, revisten un carácter delictivo evidente, es decir, en la institución de López de los Cobos hubo cuando menos una prevaricación pública y evidente. Ha cometido una serie de barbaridades, incluyendo la promoción, al menos, no sé si la autoría de un informe falso sobre una agresión, es decir, ha cometido tantas irregularidades y ha quedado tan impune que tenemos un problema, es decir, de qué es capaz este hombre para neutralizar no ya a la oposición, es decir, sino a cualquier informador o cualquier persona que dispute, digamos, o que sea un problema para los objetivos políticos del gobierno. ¿De qué es capaz este hombre? Lo que hemos visto es que de cualquier cosa se ha sido capaz de soltar pederastas, asesinos, etcétera, por un objetivo político, ha sido capaz de cualquier cosa. Es un problema, tenemos un problema todos los españoles muy grave con él. Bueno, yo sinceramente reconozco que estoy en una fase bastante optimista con este tema, no, por la respuesta que están teniendo los altos cuerpos de la Administración del Estado, y ahí meto, no digo altos por el nivel ni por lo que cobran, que pobre policía y pobre guardia civil los sueldos que tiene que aguantar, sino alto por la inmensa responsabilidad que tienen. Y la respuesta que están teniendo objetivamente es excepcional. O sea, gente que por 25.000, 30.000 euros se tiene que acabar jugando su puesto de trabajo
y efectivamente se lo juega. Y se lo juega para que las instrucciones de esta gente no vayan a más y sean cortadas antes de que produzcan un daño, como tú dices, Asís, totalmente de acuerdo, a todos los españoles, no solamente en esa investigación concreta. Luego vamos a hablar de todo ello. Déjenme que les recuerde dónde se nos puede ver, algunos de los sitios, bueno, ya saben que estamos ya por infinidad de plazas y de ciudades, pero les digo algunos de los más llamativos. En Madrid ya lo saben, TDT, es decir, televisión normal, frecuencia 48. En Valencia ya saben que estamos en estos momentos en la frecuencia 23, ahí también se nos puede encontrar. Estamos a través de internet en los canales lógicos del Grupo Distrito y ahí nos pueden encontrar, les doy dos direcciones, www.eldistrito.es y la segunda www.distritotv.es. También se nos puede ver en YouTube, por supuesto, y también con dos canales, Distrito TV o Distrito Televisión, el que ustedes quieran. En Dailymotion, que es básicamente lo mismo que YouTube, /inclinada Distrito TV. En Patreon, www.patreon.com/Distrito TV. Ahí también nos pueden ver. Para enviar mensajes a través del teléfono, a través de WhatsApp, les doy el número 669-728673. Y déjenme que les diga una cosa, porque si ustedes desean recibir toda la información con respecto a la cadena Distrito Televisión o sobre los programas producidos por dicha cadena u otros vídeos, envíen un mensaje con el texto "Quiero información". Ahí lo tienen en pantalla, al número de teléfono por medio de un mensaje de WhatsApp, al número 669-728-673. Y de esa manera les mantenemos totalmente informados. Por medio de apps que ustedes se la descargan en la tableta, en el teléfono, bueno, ahí también lo pueden hacer en la propia televisión, se pueden descargar la app. Lo tienen disponible, ¿vale? Para dispositivos Android en la tienda de apps de Google Play Store. Para iPhone también lo tienen para iPhone, en el Apple Store se la pueden descargar. Para televisores con sistema Smart TV, acceden al Content App Store de su Smart TV y automáticamente se lo pueden descargar con sistema Android en el Play Store. Para descargar la aplicación lo tienen ahí facilísimo. Con el dispositivo Fire TV Stick, compatibles en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Ahí también se pueden descargar las apps. Y déjenme que les dé un consejo en estos momentos que continuamos de COVID, de coronavirus, porque hay una empresa de bioingeniería española llamada Bio que tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de la síntesis de proteínas, si fuese la de problemas lo llamaríamos Sánchez. Bueno, la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de millones de personas, pero en especial de aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, no tiene efectos secundarios. Se trata de cuestiones de principios puramente físicos, no químicos. Llamen al teléfono 900-730-122 y cuenten su caso. Les van a explicar cómo la unidad de regeneración celular Bio les puede ayudar. Les va a sorprender. Bueno, vamos con el gran tema, esa denuncia falsa. Se acordarán todos ustedes, una persona, un chaval, denuncia que en el barrio de Malasaña, el domingo pasado, hace justo una semana, a las 17 horas 15, 8 encapuchados lo cogen, es decir, uno de los barrios más concurridos de Madrid, con mayor densidad de población, por cierto, con mayor número de cámaras de seguimiento y cámaras de las que utiliza la policía para vigilar los delitos. Según él, en ese momento lo meten en un portal y en el portal le insultan, lo golpean, lo desnudan y le graban con un cuchillo la palabra maricón en el glúteo. Esa fue la denuncia. Tardó 5 horas, por cierto, en llegar a denunciar. Evidentemente la policía de tonta no tiene un pelo. Hombre, que una persona a la cual le han destrozado el glúteo tarde 5 horas en llegar a comisaría, no haya llamado a los servicios de emergencia, no haya buscado asistencia sanitaria, extraño era el tema un rato, ¿vale? Bueno, con esos antecedentes, el ministro Marlaska se lanza desde el día 1 a intentar utilizar esta causa, que se acaba demostrando que era una denuncia falsa. Tuvo una sesión sadomaso, este chaval, con otras 2 personas, y permitió que le grabaran en el glúteo la palabra maricón. Una pequeña diferencia con respecto a la denuncia, ¿verdad? Vale. Pues en medio de todo eso, y teniendo los avisos de la policía de que estaba utilizando algo que se parecía mucho a una denuncia falsa, Marlaska decidió emprender una campaña contra uno de los partidos políticos constitucionales, perfectamente democrático y perfectamente implantados en el sistema español, porque lo que quiere es sacarlos de ese eje de poder. Porque con ese eje de poder el Partido Socialista puede perder el gobierno, es decir, el partido donde se mete él dentro del esquema de mantenimiento del poder, ¿vale? Atención a los discursos de Marlaska y atención a lo que ha ocurrido durante todo este sainete patético.
A ver, la policía no había dado las sospechas. Además, en estas investigaciones son muy complejas. Hay muchas hipótesis de trabajo, muchas hipótesis en las investigaciones, hasta que al final se desarrolla y concluye la misma. Claro, Luis, efectivamente la policía tenía muchas hipótesis de trabajo. El problema es que el ministro eligió una desde el primer momento: atacar a un partido legal, democrático, constitucional, porque le estorba en el juego del poder. Había muchas hipótesis de trabajo, pero solo le interesaba a Marlaska utilizar el caso, fuera lo que fuera, para proseguir con su campaña de criminalización de Vox. No es ningún secreto, Vox les molesta, en general toda la derecha les molesta. Cualquiera que se interponga en sus fines, que son el control de la justicia y el control del gobierno para la eternidad si pueden, pues es un objetivo a batir, y todo vale para ellos. Alguien como Marlaska carece de vergüenza, carece del más mínimo escrúpulo, con lo cual utiliza la mentira de manera sistemática. La ha utilizado en este caso contra Vox, la utilizó en su momento contra Ciudadanos, cuando los de Ciudadanos fueron agredidos el Día del Orgullo Gay y él se sacó de la manga un informe policial que negaba los hechos. Este hombre no conoce la relación con la palabra verdad, no tiene ningún cargo de conciencia por usar la mentira de manera consciente. Lo que pasa que en este caso les ha salido enormemente mal. En este caso ha quedado tan en evidencia el montaje político a raíz de la denuncia falsa, que a partir de ahora, pues bueno, cada vez que el ministro Marlaska intente decir algo, todos nos preguntaremos: ¿y en qué nos está mintiendo esta vez? En todo. ¿Me permites una cosa? Sí, sí. Y a mí hay algo que me parece grave, es decir, Marlaska es verdad que está quemado, está muy quemado, quiero decir, está desacreditado ante la opinión pública y ante las propias fuerzas de seguridad, etcétera, pero seguramente Marlaska antes o después caerá en el gobierno. Pedro Sánchez decidirá en un momento dado que puede prescindir de él, supongo, que puede prescindir de él porque los servicios y los trabajos sucios que le hace ya no justifican el descrédito que le da a su gobierno. Pero esto no es suficiente, porque lo que está haciendo Marlaska se va a seguir haciendo mejor o peor, es decir, el mal que está haciendo. Marlaska debería ser castigado judicialmente. Esto es así, porque lo que está haciendo no es una cosa políticamente reprochable, es una cosa judicialmente... Bueno, hay dos delitos así que se podrían analizar perfectamente. El primero de ellos, prevaricación. Si tú sabes que lo que estás haciendo puede estar dentro del campo de la ilegalidad e incitar a un odio como respuesta a determinado pensamiento político, está dentro de la ilegalidad. Sí. Si tú sabes que lo estás haciendo y que estás yendo en contra de la ley, y este señor tiene conocimientos de juez, podrías caer dentro de ese tipo delictivo. Y el segundo, yo creo que es obvio, está utilizando medios públicos para hacer esa labor. Sí. Eso tendría la calificación potencial presunta de malversación. Sí, difamaciones contra un partido político, la verdad es que es tremendo, pero yo es que repito, es que no paga judicialmente. Llegará un momento en que este individuo nefasto y ruin salga de la política y se vuelva a ganar dinero a algún sitio, o peor todavía, a la Audiencia Nacional. Es decir, entonces es gravísimo porque está cometiendo actos que revisten clarísimamente elementos de delitos muy graves, muy graves. Quiero que escuchemos... Sí, una precisión muy breve. Efectivamente, cuando este señor salga del gobierno debería pagar judicialmente por lo que ha hecho. Bueno, ahora. O ahora mismo debería pagar judicialmente por lo que ha hecho. Pero has dicho una cosa, que cuando este salga del gobierno se seguirán haciendo las cosas. Sí, posiblemente se intente, pero no despreciemos el influjo de la persona individual. Sí. Es decir, Marlaska lo hace con fruición, Marlaska lo hace con total descaro. Sí. Encontrar a alguien tan miserable como Marlaska, como para hacer lo que ha hecho esta semana, es difícil. Sí, pero ¿crees que lo hace sin el permiso o el impulso de Pedro Sánchez? Eso ya te digo yo, que lo hace con plena coordinación. Por supuesto que no, pero por lo que vamos a escuchar. Atención. Le costará encontrar a otro. Pedro Sánchez saliendo, no al quite, sino en plena coordinación. Es decir, el uno pone las piedras y el otro pasa con el coche por encima de la calzada. Así de sencillo. Vamos a escucharlo. Pedro Sánchez. ¿Quién cabe? Fíjense en las palabras que se utilizan, ¿eh? ¿Quién tiene cabida? ¿Quién no tiene cabida en la sociedad que ellos defienden? Vayan pensando en que a lo mejor lo que están estos señores intentando es que haya un partido político que no tenga cabida, ¿vale? Y no hablo de Bildu, no, esos son amigos suyos, me refiero a Vox. Nosotros defendemos un modelo de sociedad en el que cabemos todos, incluidos ellos, y ellos defienden un modelo de sociedad en el que única y exclusivamente pueden caber aquellos que sientan y piensen como ellos.
Y lo dice una persona que tiene la capacidad de modificar a través del BOE nuestra legislación y que apunta que los demás no caben. O sea, atención a la dinámica dictatorial de estos señores. Yo quiero que veamos dos momentos que explican perfectamente lo ocurrido. Luego vamos a hablar con Alfredo Perdiguero y nos va a contar la parte policial. Ya les adelanto lo mismo que les estaba explicando antes. La policía, desde el mismo domingo, mantenía dudas. Una persona a la cual le han destrozado una parte del cuerpo, le han mutilado, le han agredido de esa manera, una de dos, o no denuncia, o denuncia inmediatamente. Es muy extraño que pasen 5 horas hasta denunciar, ¿vale? Primer punto llamativo. Lo segundo, obviamente, si tú estás en una de las zonas más transitadas a plena luz del día en una hora punta, es muy extraño que nadie haya visto nada más y nada menos que a 8 personas encapuchadas. ¿Que se encapucharon después en el portal? Bueno, la policía fue al portal. ¿Qué ocurría en el portal? El portal tendrá unos 12 metros cuadrados, no tiene más. Tiene 2 puertas en los bajos, 2 puertas de madera, antiguas, los tabiques son antiguos. Vamos, básicamente tú tiras una canica en ese portal y lo escucha perfectamente hasta la persona del cuarto. Nadie, ni de las 2 manos que estaban en los bajos, escuchó absolutamente nada. Nadie vio nada. Nadie vio llegar a 8 personas, ni encapuchadas ni sin encapuchar, porque otra de las versiones era que se podrían haber encapuchado, que se podrían haber camuflado dentro del portal. Nadie lo vio. No había espacio físico, literalmente, para que eso se pudiera hacer. Bueno, todo esto la policía se empieza a dar cuenta de ello entre el mismo domingo, lunes y martes, ¿vale? Por eso tienen mucha importancia los 2 momentos en los cuales lanza el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, sus principales acusaciones contra Vox, ¿vale? La primera de ellas, atención, 7 del 9 a las 20 horas, el martes. El martes, antes de que se supiera el miércoles que definitivamente asume el falso denunciante que esa denuncia se la había inventado, este señor ya estaba lanzando las siguientes acusaciones. Vamos a escucharlas. Repito, el 7, martes, 20 horas, cadena SER. La policía va a determinar quiénes son y cómo actuar. Todavía no hay detenidos, deduzco de sus palabras, tampoco identificados. Todavía, que a mí me conste, no hay, pero no demos más datos. Lo que tienen que tener claro es que tenemos al día de hoy los medios de investigación necesarios y precisos para, evidentemente, proceder a la identificación. ¿Van a identificar y detener a quién? Si la policía le estaba diciendo a ese momento que ya habían hecho el trabajo de campo y que no habían detectado ni una sola persona que hubiese visto nada parecido a lo que afirmaba el denunciante, que ninguno de los vecinos había escuchado absolutamente nada, que no había habido ningún ruido, ninguna imagen, que estaban comprobando las cámaras, ¿vale? Ahora les voy a dar otra pista, que estaban comprobando las cámaras, pero que no había habido por el momento ni una grabación de vídeo de nadie de nada extraño, ni una denuncia, ni una llamada a los servicios policiales, ni a los servicios de emergencias sanitarias, nada de nada. Si esos señores existían, eran como el vapor, iban sin que nadie los viera. Eso era lo que ya le habían dicho, y a estas alturas, ya le habían dicho que la policía tenía abierta una línea de investigación por posible denuncia falsa. Lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Según él, la policía ya está a punto de identificarlos y detenerlos. ¿A quién? ¿A quién? Se lo estaba inventando. Pero vamos al segundo día, ¿vale? 11:15 de la mañana, el miércoles 8 de septiembre, ¿vale? Este señor afirma lo que van a escuchar en unos momentos. Bueno, a las 8:30 de la mañana la policía ya le pasa reporte de que ya ha revisado las imágenes de todas las cámaras que hay en las cercanías de ese portal. Ni una sola imagen captada de nada parecido a lo que afirmaba la denuncia. Ni 8 personas ni encapuchadas ni sin encapuchar. Ni 4, ni 6, ni con actitud peligrosa ni no peligrosa, ni con pintas de salir de un portal corriendo. Nada que se pareciera a lo que decía la denuncia. En ese momento, repito, antes de esta entrevista, por cierto, en una televisión pública, 8:30 de la mañana, ya se le afirma, ya se le asegura al señor Marlaska, cuidado, no es que tengamos abierta una línea de investigación por posible denuncia falsa, es que la línea prioritaria de investigación es denuncia falsa. Y le comunican al propio ministro, vamos a hacer las interrogaciones, las testificales que sean necesarias con este señor, con el denunciante, porque estamos convencidos de que se va a venir abajo. Le hicieron 4 testificales, 4 declaraciones, a la cuarta, justo después de la hora de comer, ya directamente se derrumba y admite que se lo había inventado. Repito, desde las 8 de la mañana tenía conocimiento el ministro Marlaska de que en las cámaras que habían grabado las escenas en esa calle no había absolutamente nada parecido a lo denunciado. Escuchen lo que él asegura desde las 8 hasta las 11, 3 horas después. Los autores de estos hechos a los que has hecho referencia, como de cualquier otro, evidentemente, antes o después tendrán que responder ante la justicia. Pues sobre eso le pregunto, decía al inicio de este informativo que la policía
está mirando las cámaras de seguridad, está buscando testigos, vaya, está investigando esa agresión para encontrar esos 8 encapuchados que atacaron a este chico en Malasaña. ¿Cómo sigue la investigación? Pues la investigación sigue en los términos que has referido. Los hechos, la denuncia y las primeras diligencias practicadas del atestado fue puesto en conocimiento ya de la autoridad judicial, y en esos parámetros seguimos avanzando en la investigación complicada, compleja por sus propias características, pero en ese sentido teniendo en cuenta pues posibles testigos, las cámaras de seguridad de las inmediaciones al lugar donde sucedieron los hechos, las antenas de telefonía móvil, es decir, todas las medidas de investigación posibles, y que son muchas de las con las que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso digo que antes o después los hechos quedarán definitivamente definidos y los autores identificados, y esperemos que antes que tarde puestos a disposición judicial. Todo mentira. Y lo digo con conocimiento de causa porque hacia las 10, 10 y cuarto de la mañana, es decir, una hora antes de esta entrevista, yo personalmente recibo una llamada y se me explica que efectivamente las cámaras no tienen ninguna imagen parecida. ¿No lo sabía el ministro? El ministro de Interior no lo sabía, pero al igual que yo, otras personas, otros periodistas, al igual que yo, otros policías. Él no lo sabía. Él, que encargó un dispositivo de comunicación permanente con la brigada policial que lo estaba investigando para tener información instantánea cada 20-30 minutos de todo lo que estuviese pasando, él no lo sabía porque él obligó a tener ese sistema de reporte. Los mandos tenían que recabarlo de los agentes y los mandos tenían que reenviárselo a él. Él no lo sabía. Por cierto, es muy habitual que te intereses tanto por un caso, y el resto de delitos que ocurren en España, ¿qué pasa? ¿Que no los puede utilizar políticamente? Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Vamos con las tintas bastante cargadas, y no quiero yo meterte en un follón, Alfredo, sabes que te tengo un cariño tremendo, un cariño, un respeto y una admiración absolutas, y no te quiero meter en un follón. Pero, ¿qué opinión o qué sensación tienes después de lo que hemos visto? O sea, yo lo que he contado es mi experiencia personal. Lo que he contado es lo que nosotros íbamos teniendo conocimiento directamente de fuentes policiales. Marlaska no lo sabía, o Marlaska estaba mintiendo porque quería utilizarlo políticamente y ya está. Yo, Carlos, el lunes dije que condenaba la agresión, pero a mí, con 33 años de policía, dije que había cosas que me chirriaban, ¿vale? Sin saber simplemente lo que hayáis publicado en los medios de comunicación. Cuando me entero puntualmente que a la comisaría, al grupo de Policía Judicial de Centro, se va a sumar el grupo de delitos antiodio de la Brigada Provincial de Información, es decir, casi 30 policías para investigar el hecho, y te cuentan lo que tú acabas de resumir perfectamente, ya digo que aquí hay algo que huele mal. Y como tú dices, mira, con un caso tan mediático, yo, Alfredo Perdiguero, no me creo al ministro que no sea capaz, que no haya levantado el teléfono o que alguien no haya informado al respecto de lo que hay. Cuando el comisario jefe de la comisaría de Centro, que fue el que acompañó a la víctima a su domicilio para recogerla para el último testimonio y el que hizo el interrogatorio, personalmente estaba implicado. ¿Realmente alguien piensa que no es así? Pues mira, yo te repito, lo vuelvo a decir, no me lo creo. Pero es que es más, Carlos, a todo lo que tú añades, a todo lo que tú has dicho y resumido, fue policía científica el mismo lunes. No encontró ni un indicio de sangre, de resto orgánico, de nada dentro de ese portal. El mismo lunes, ni la vecina del Bajo, ni la vecina del primero oyeron nada al respecto de lo que había. Y el mismo lunes ya fue cuando dijimos que, cuidadito con lo que está diciendo, y los compañeros de Policía Judicial levantaron alarma diciendo, vamos a ver, que aquí esto no nos ni las horas, ni los testimonios, ni el momento en el cual denuncia a presión de su pareja, no llama a la policía en ningún caso. Es decir, tantas cosas hay sangrantes que a mí me daba grima, ya digo, como con mi antigüedad en el cuerpo, como para que a un ministro de Interior, con toda la cúpula que tiene y con la obligación que tenemos de informarle por parte de los jefes, no lo hubiesen informado de lo que había al respecto, Carlos. Simplemente como cuestión profesional, ¿tú conoces a algún policía que pudiese actuar de una forma tan escasamente profesional? Es decir, teniendo la investigación abierta, vamos a ponernos en el caso de que cuando hace esta última entrevista, yo estoy contigo, no me lo creo, porque conozco perfectamente cuál era el dispositivo que había montado de información permanente. Por tanto, no me lo creo. Es más, yo parto de la base de que cuando los periodistas publicamos algo, tenemos un 10 o un 15% de la información real.
El resto quien la tiene es quien está al frente de esa operación, es decir, este señor, Marlaska, ¿vale? Y nosotros habíamos publicado ya antes del momento en el que él concede esta entrevista, el mismo miércoles a las 11, 11 y cuarto, ya habíamos publicado en el periódico OK Diario que las cámaras no habían detectado absolutamente nada. Te lanzo la pregunta, no directamente con esto, sino sobre el principio de cautela. ¿Debía el señor Grande Marlaska mantener una cautela teniendo en cuenta todo lo que le estaba diciendo la policía desde el mismo domingo por la noche o desde luego desde el lunes y por supuestísimo desde el martes por la noche? ¿Debería haberse callado y no haber utilizado esto políticamente? Te lo voy a decir claramente, Carlos. Nosotros siempre en estas investigaciones tan delicadas pedimos prudencia. Prudencia que trasladamos a todos los medios y a nuestros mandos, evidentemente, mucho más todavía, porque nunca sabes por dónde va a salir el tema. Y en este caso la prudencia era mucho más al ser un hecho tan mediático. Pero no es que las cámaras que tú dices solamente se le graba a él circulando por la calle. Ni las cámaras del metro siquiera vieron a un grupo de gente entrando y saliendo con este sentido. Por tanto, la prudencia que no hemos tenido nosotros, yo sí que dije antes de ayer, el miércoles me parece que dije, que debería pedirnos perdón el señor Grande Marlaska, ministro de Interior, al echarnos la culpa de que no habían informado adecuadamente. Mire, señor ministro de Interior, le diré, agradezca la profesionalidad de los policías, agradezca la profesionalidad de los compañeros, porque en tan breve espacio de tiempo han conseguido que esa persona se desmorone y cuente la realidad, porque le aseguro que si no estaríamos durante muchos días con una película montada y atacando a lo que hay. Es más, Carlos, te diré, el último informe que salió mundial dice que España es el 6º país más seguro para el colectivo LGTBI. Si ves la página de Interior, dice que no es tanto el repunte de agresiones homófobas como el ministro decía. Por tanto, se preocupa más cuando hay 3 violaciones por día, más que una agresión a un señor que luego es mentira y mantiene la mentira. Por favor, Carlos, sabes que te he dicho muchas veces que me indigna tremendamente que el Ministerio de Interior no nos defienda de según qué acusaciones o qué calumnias e injurias nos vierten. Pero por favor, que tenga un poco más de dignidad y respeta la profesionalidad de los compañeros a la hora de desmontar en 3 días una mentira tan gorda que tanto se hinchó que ahora no han sido capaces de desinflarla. Por tanto, seriedad y en este caso, una vez más, prudencia que no tuvo el ministro de Interior. Alfredo, una última pregunta de lo que ocurre de hecho justo después de esto que estamos observando, de esa entrevista realizada en el canal 24 Horas. Llega la hora de comer, posteriormente, en el siguiente testimonio que da el falso denunciante, se derrumba y admite ya que la denuncia era falsa. En ese momento, a mí lo que me cuentan es que la policía pide cautela de nuevo, porque dice, tenemos una primera versión que es falsa, según el nuevo testimonio de este señor, tenemos una nueva versión. Por favor, que nadie diga nada, porque tenemos que confirmarlo, porque también podría haber sido falso. Y quería la policía tener tiempo para confirmar si efectivamente había 2 personas en esa sesión de sadomaso, que efectivamente había sido consentido, que podía haber sido fruto de una relación pactada, etcétera, etcétera, y que acepta el falso denunciante de lo anterior, acepta efectivamente que le graben la palabra en cuestión en el glúteo. Y en ese momento, a mí lo que me cuentan es que ni corto ni perezoso, Marlaska decide filtrarlo. ¿Por qué? Porque había convocado una manifestación esa misma tarde y había cargos del Partido Socialista y de Podemos que iban a acudir. Y el objetivo prioritario era parar inmediatamente el ridículo espantoso que estaban haciendo. Y si a esa manifestación acudían cargos, resulta que se quedaban pillados y atrapados en la versión falsa todos los cargos que hubiesen ido. Y de nuevo rompe la confianza con los policías y decide burlar esa confidencialidad y soltar la historia inmediatamente, sin que le diese tiempo a la policía a confirmar si la segunda versión era cierta. Totalmente de acuerdo contigo y totalmente veraz lo que está diciendo Carlos. Es más, los compañeros han hecho un atestado paralelo al de la investigación de la agresión, es decir, a la denuncia de la agresión consentida, porque fue consentida por este señor, por esta persona. Hicieron un atestado paralelo en el cual, evidentemente, cogieran todos los testimonios, las 30 declaraciones, incluso las 2 de un exnovio en el cual decía que le gusta a esta persona, que le gusta que por desgracia le zurren, no entiendo este tipo de personas, pero bueno, y recogía igualmente, bueno, pues que había sido una agresión y se le imputaba por el 456 y el 457 del Código Penal una falsa denuncia. Pero es que fíjate, Carlos, los compañeros ahora mismo están un poco remisos porque si ves los últimos algunos medios echan la culpa a la policía por no calificar el delito. Si nosotros no calificamos... La policía nunca puede calificar el delito. La calificación del delito está fuera de las funciones policiales. Correcto. Es decir, nosotros mandamos un atestado en el cual ponemos lo que puede ser, pero en este caso no ponemos nada y lo dejamos a criterio del juez y el fiscal.
Dicen algunas fuentes que el atestado va a ser devuelto a la policía para que lo califique. Fíjate qué tontería, tú acabas de resumirlo perfectamente. Nosotros simplemente ponemos en conocimiento de un juzgado unos hechos delictivos y ahora el juez es el que tiene que entender qué artículo o qué delito comete o no comete. Otra cosa es que, y te digo que yo he detenido por falsa denuncia en comisaría, por robo con violencia, no queramos ante la contundencia del hecho y la publicidad que ha habido del hecho, no queramos hacer tal, porque sabes que algunas voces críticas de Fiscalía dicen que no podemos ejecutar mientras no se haya iniciado el proceso procesal, paga la redundancia, y por tanto no lo han hecho. Pero hasta manos del juez, y el juez tiene que imputar un delito por falsa denuncia. Y mira, Carlos, si la misma pena que iba a ser para los 8 posibles agresores, la misma pena fuese al que denuncia falsamente, desde luego las denuncias falsas en este país no existirían. Alfredo, un abrazo muy fuerte y cuídate. Gracias, igualmente un abrazo muy fuerte, Carlos. Buenas noches. ¿Os acordáis de lo que dice, entre otros, el ministro Fernando Grande Marlaska, de las denuncias de las mujeres? Que hay que protegerlas por maltrato porque es posible que durante el tránsito reciban presiones y por tanto digan que la denuncia había sido falsa. Salió a desconvocar inmediatamente la manifestación para no hacer el ridículo 2 partidos en concreto, dejando la investigación sin terminar. ¿Le preocupaba realmente el homosexual en cuestión? No. ¿O le preocupaba su carrera política? No, o sea, no le preocupaba. Es que de hecho el comportamiento de Marlaska, o sea, primero ha sido utilizar un hecho que recordemos que es un hecho falso, pero que es que si hubiera sido cierto, habría sido igual de grave que un ministro del Interior impute la responsabilidad por un delito así a un partido político determinado que por supuesto está contra la violencia y que había condenado esa agresión y cualquier otra. Y en segundo lugar, claro, es que es decir, yo no tengo, hay un comentario popular que es pobre chico, ¿no? Pobre chico el denunciante falso. Bueno, pobre chico es un decir, pero bueno, una persona que está en unas determinadas... El chico ha hecho una imputación falsa. No, es un... Y ha tenido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mareadas durante media semana buscando algo que no existía. Sí, es un delito, pero lo que quiero decir es que el comportamiento de Marlaska, por supuesto, está dispuesto a quemar en la hoguera si hace falta a cualquier denunciante, a cualquier víctima homosexual si no le sirve para sus intereses, y por lo pronto ya, que me parece ya tremendo, porque Marlaska es malo, es malvado. En mi opinión ya digo que ha incurrido en conductas con elementos delictivos. Pero la cobardía, Carlos, es decir, para mí lo peor en un responsable público es que cuando hay algo, entonces echa la culpa al inferior, cuando precisamente en este caso el inferior ha actuado, el inferior me refiero a la policía bajo él, ha actuado maravillosamente como suele hacerlo, pero lo más miserable de un responsable político es lo primero parapetarse ante el inferior, echarle la culpa al inferior, y eso es lo que ha hecho Marlaska. Se cargaría la policía, se cargaría por supuesto a los homosexuales que le molestaran en su camino y cualquier cosa le está perjudicando eso. La versión, te quiero pasar la palabra, pero después de escuchar la versión de Marlaska, después de que hayamos tenido ya la explicación de todo lo ocurrido y la versión policial, lo que dice Marlaska y Luis del Pino. Cuando se pone en tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox, leyes de derechos civiles, eso unido a otras circunstancias concurrentes genera ese caldo de cultivo. Eso puede generar que en las redes sociales también los discursos se agraven, se intensifiquen en cuanto a menosprecio del diferente, ¿no? Luis, todo tuyo. Este es exactamente el kit de la cuestión. Él quería lanzar ese mensaje. Tenía sobre la mesa una denuncia de un señor que le venía bien para lanzar ese mensaje y se lanza como un buitre sobre esa denuncia. Hay una primera filtración a los medios de fijaros lo que ha pasado en Malasaña, esto es terrible, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que al final le sale mal la jugada. Hay un aspecto horario que a mí me tiene pues un poco inquieto, y es, usted, don Carlos, sabía a las 10 de la mañana del miércoles que las cámaras de seguridad no habían grabado nada. El señor Marlaska, una hora después, dice en una entrevista en televisión que siguen investigando. Evidentemente el señor Marlaska tenía esa información, tenía la información de que en las cámaras de la zona no aparecían los supuestos encapuchados, con lo cual ya la cosa pintaba mal, pintaba a que los hechos no eran como los había contado el denunciante. A pesar de lo cual Marlaska sigue. ¿Por qué? Marlaska sigue ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Por una sencilla razón.
porque él dice, vamos a ver, los hechos son falsos, esto me lo estoy imaginando que fue lo que pasó, pero es lo único que se me ocurre como verosímil. Se hace la siguiente composición del lugar. Bueno, los hechos son falsos, tenemos la manifestación convocada, pero a ver quién demuestra que son falsos. Una cosa es que al final, pues no han aparecido los encapuchados, tal, a menos que cante el denunciante y confirme él que es una denuncia falsa, esto va a quedar como un crimen no resuelto. Con lo cual, yo sigo adelante con los faroles. No contaba con que efectivamente el denunciante cantó. El denunciante se viene abajo en el cuarto interrogatorio policial y entonces ahí ya se le cae el chiringuito. Pero sabiendo que estaba ante una denuncia falsa, tomó la decisión de seguir adelante. Y claro, por eso cuando la policía le dice que se ha derrumbado y ha cantado que todo es falso, dice, en el lío en que he metido a mi partido, al gobierno entero y a todo el mundo. Voy a quedar mal yo, va a quedar mal el PSOE, va a quedar mal Podemos, y entonces por eso se precipita a hacer esa segunda filtración. Que ha cantado, aborten la operación. La culpa era de la policía que no me informaba a tiempo. Exactamente. Encima, y por cierto, muy rápido, sí. Sí, solo si me permitís, la vergüenza, porque Marlaska debía estar donde debía estar, pero la vergüenza de un periodista como Ignacio Escolar u otros, que no solo un mercenario, que no solo apoyó esa mentira, sino que hizo un relato como si lo conociera. Uno de ellos va, compra 8 pasamontañas, se los ponen, hacen tal, hacen cual. Es decir, un mercenario así en cualquier país occidental del mundo habría sido inmediatamente cesado de su medio de comunicación. ¿Y qué me dice usted de la directora de esa agencia de verificación antibulos que dice, mirad el terrible relato de los hechos? Ana Pastor. Sí. Terrible era, falso y terrible. Sí. Por todo ello, las palabras de Isabel Díaz Ayuso no pueden ser más acertadas. Escúchenlas. Y también llamo a los ciudadanos a estar alerta, porque cuando la izquierda va perdiendo el poder, cuando la izquierda va viendo el final en las urnas, cuando van viendo cómo se están sucediendo las encuestas, vuelven a las calles. Y desde luego, ni utilizar el feminismo, ni el medio ambiente o la sexualidad para dividirnos o para dirigirnos es algo que voy a permitir en Madrid. Porque este gobierno así nos lleva al abismo. Pues Dios le oiga. Vamos a publicidad, volvemos. Y han escuchado una cantinela, ustedes dicen, bueno, vale, este delito es falso, pero ¿cómo se están disparando los delitos de homofobia? ¿Seguro? ¿Seguro? Ahora se lo contamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño.
Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, pues antes de que sigamos y les mostremos la realidad de algo que está siendo utilizado. No hay cosa más odiosa que utilizar los delitos de odio. O sea, los delitos de odio en democracia son delitos que van contra derechos fundamentales, pero además van contra una esencia, es que todo el mundo se pueda expresar libremente, con una condición sexual o con otra, con una creencia religiosa o con otra, con una creencia política u otra. En una democracia y en un sistema de Estado de Derecho, lo único que se le pide a la gente es que sea respetuoso con la ley y con la Constitución. En España, como pueden ver, hay determinados rincones de España donde esto no se está respetando. Hay partidos separatistas, hay partidos comunistas que esto no lo respetan. El resto sí lo respetan. Pero estos delitos de odio que estén siendo utilizados, que se estén alterando las estadísticas, es una gravedad máxima. En unos momentos les vamos a mostrar la realidad de si crecen o no crecen esos delitos por odio en el capítulo de homofobia. Y ustedes van a juzgar después de ver los datos. Pero antes de eso, déjenme que vayamos con un consejo sobre salud, para que ustedes estén mucho más protegidos. Yo no sé si sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infartos, que por cada minuto transcurrido tras un infarto, las posibilidades de sobrevivir disminuyen nada menos que un 10%. Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en el propio hogar. Bueno, pues por todo ello nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti y de que pongas los medios necesarios. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a estar protegido? A proteger tu propia vida. Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, atención a la que se montaba. 2 manifestaciones, por cierto, 2 manifestaciones, una el miércoles por la tarde-noche y otra el sábado. Dices, anda, después de que se supiera que la denuncia era falsa, ¿se mantuvieron? Sí, para demostrar que importaba un soberano comino si la denuncia era falsa o era correcta. Ya tenían lanzada la maquinaria política, ya tenían lanzada la maquinaria de utilización política de determinados delitos falsos o reales, les importaba un soberano pimiento y adelante con los faroles. Y se producían este tipo de escenas, una manifestación por una denuncia que se acababa de certificar que era falsa. Me cuidan mis amigas, con la policía, me cuidan mis amigas. Soy un maricón de mierda, yo también soy un maricón de mierda. Están los antifascistas, aquí están los antifascistas. ¡Contra los nazis, mariconazos! ¡Contra los nazis, mariconazos! ¡Contra los nazis, mariconazos! Pues nada, ahí lo tienen a las escenas que sucedían en un país que, como nos acaba de decir Alfredo Perdiguero, con datos policiales, está considerado internacionalmente como el 6º país del mundo, el 6º de todo el mundo, repito, más seguro para los homosexuales. Luis.
Vamos a ver, España es un país enormemente seguro para los homosexuales, como es también uno de los países más seguros para las mujeres. Somos uno de los países con menos incidencia de delitos, por ejemplo, de violación o delitos de maltrato también. Por ejemplo, los países nórdicos, que tienen unas cifras escandalosamente más altas. Dentro de Europa creo que solo Grecia tiene menores cifras de agresiones a mujeres que nosotros. España es un país enormemente tolerante. Y a mí hay una cosa que me molesta muchísimo en todo esto, y es que se intente usar lo que son excepciones, horribles, pero excepciones, para dar la sensación de que en España pues somos todos los hombres unos maltratadores, todo el mundo, por supuesto salvo los de izquierdas que son seres de luz, odia a los gays y los persigue por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es mentira. Quienes dicen eso están mintiendo y saben que están mintiendo, pero les gusta jugar a algo que a mí me parece peligrosísimo, que es a tratar de usar cualquier caso, sea excepcional o no, para impulsar los derechos colectivos, los derechos de los gays, los derechos de los transexuales, los derechos de las mujeres. Lo siento, pero los heterosexuales no tenemos derechos, los homosexuales tampoco. Los hombres no tenemos derechos, las mujeres tampoco. Los derechos son de las personas. Y en el momento en que empiezan a atomizar los derechos, en el momento en que arrebatan a la persona el derecho para asignárselo en función de su adscripción a una clase social, a un sexo, a una orientación sexual, entonces ya automáticamente somos pasto del totalitarismo, porque entonces empiezan a jugar con las piezas y a enfrentar a la pieza blanca contra la pieza negra y la pieza bajita contra la pieza alta. Y entonces estamos en manos de los manipuladores, es decir, en manos, por ejemplo, de quien gobierna ahora. Así es. Pero es una táctica muy antigua. Ya Marx utilizaba en El Capital informes de los grandes terratenientes británicos en contra de industriales para justificar exageraciones sobre condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y los leninistas lo han hecho toda la vida, cuando mejoraban mucho las condiciones de vida de los gobernados, como pasó, por ejemplo, en la Rusia de Kerensky, lo que hacían era exagerar, etcétera. Y eso es muy importante. O sea, no pueden permitir que se diga que en España se vive mejor que en otros países, que hay más seguridad en otros países, lo cual es verdad, que la gente en general es más tolerante con el diferente que en otros países. O sea, no pueden tolerar y entonces utilizarán cualquier crimen. Esa idea de monitorizar cada asesinato, quiero decir, es perversa si no se pone en contexto, porque parece que aumentan si parece que aumentan los asesinatos, determinados crímenes en un país en el que están disminuyendo, lo que estás haciendo es desincentivar a la policía, desincentivar la justicia. O sea, nada sirve para nada. Y además de monitorizarlos, utilizan cada uno de ellos políticamente. Tiene consecuencias nefastas. Y además la gente se lo cree. Quiero que escuchemos el veredicto que saca el propio Marlaska. Fernando Grande Marlaska, en vez de dimitir, debería haber dimitido ya cuando empezó toda esta historia. Que tú seas el padrino de unos informes falsos para culpar a un partido político como Ciudadanos de las agresiones que ellos mismos recibieron en la manifestación del orgullo, en cualquier país que se tome en serio sus cargos ministeriales le debería haber costado la cabeza a este señor. Sí o sí la cabeza política tenía que haber rodado inmediatamente. O el hecho de que una sentencia certifique que efectivamente hizo despedir a una persona como Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, porque había decidido el Guardia Civil hacer lo que le había mandado la jueza, es decir, realizar una instrucción correcta e independiente de un caso tan potente como la decisión de mantener esa manifestación del 8M cuando ya se sabía que había incluso víctimas mortales por el coronavirus. Bueno, cualquiera de esos capítulos le debería haber costado el cargo a Marlaska, pero Marlaska, en vez de dimitir, Marlaska directamente se atreve a hacer este tipo de afirmaciones. Vamos a escucharla, pongan mucha atención a lo que dice y luego les explico los datos. Estamos viviendo momentos donde observamos un incremento importante de conductas que derivan en delitos, lo que conocemos como delitos de odio. Manifestamos nuestra preocupación por ese incremento en el número y también en la agresividad que denotan. ¿De veras ha habido un incremento muy fuerte de esos delitos? Vamos a ver, estos datos son los datos oficiales, número de delitos registrados por orientación sexual e identidad de género. Lo primero que llama la atención es que en las estadísticas a las que podemos acceder todos los mortales no aparece la identificación de cuáles corresponden a homofobia. Es un capítulo más amplio, por lo tanto tampoco podríamos, en base a las estadísticas, saber si están subiendo
solo los de homofobia. Podría ser cualquiera del resto dentro de ese capítulo de identidad de género u orientación sexual. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a ver la evolución estadística. Los datos a los que se refiere Marlaska. Este es el año 13, este es el año 14, esto es el año 15 y a partir de ahí hay un pequeñísimo repunte y esto en mi tierra le llamamos meseta. ¿Esto es una escalada? Repito, desde el año 16 hasta el año 20, ¿esto es una escalada, señor Marlaska? ¿Esto de qué es una escalada? ¿Del número de mentiras? ¿Esto es una escalada de la prevaricación que se puede llegar a realizar con un cargo? Presunta, no se me ponga nervioso, ¿eh? No va a ser que acabemos todos antes que usted en la Fiscalía, seguro, con Dolores Delgado. ¿Esto de veras es una escalada del número de casos? ¿Esto justifica lo que está diciendo el Gobierno, de que uno de los capítulos prioritarios es este? O sea, yo sí creo que es prioritaria la defensa de los derechos de las personas, homosexual, heterosexual, católico, musulmán, empresario, autónomo, trabajador, me da olímpicamente lo mismo. Yo defiendo los derechos fundamentales de las personas. Ustedes los defienden por capítulos. Tienen una especie de boutique. A ti te lo defiendo porque eres de los míos. A ti no te lo defiendo porque no eres de los míos. Hombre, eso muy respetuoso con los derechos fundamentales no es. Pero vuelvo a la historia y voy a dar ahora los datos. Atención, año 2014, 513 casos. Me voy directamente a la situación actual. Año 2020, 282. Repito, año 2014, 513. Año 2020, 282, señor Marlaska, ¿sube o baja? Barrio Sésamo. ¿Sube o baja? Vamos para arriba, vamos para abajo. ¿Vale? 2015, una gran bajada de 513 a 169. Ahí hay un cambio de tendencia, repunta del 15 al 16, 230. Vuelve a subir al 17, 271. Baja en el 18, 259. Sube al 19, 283 y baja en el 20, a 282. El resultado es este movimiento. Esto no es una meseta, señor mío, señor Marlaska. Esto es una escalada que justifica cualquier cosa. Los datos, cuando se está hablando de personas y defensa de personas, los datos falsos sobre, no colectivos, sobre personas son humillantes, son mezquinos. Es de ser un mentiroso. Si en este colectivo se están dando estos atentados, estos crímenes, estos delitos, evidentemente hay que protegerlos, pero no se puede hacer demagogia porque con estas 282 personas, repito, claramente menos que las 513 que soportaron este tipo de delitos en 2014, usted ha pretendido utilizar una mentira para expulsar a un grupo político del panorama electoral. Eso es vergonzoso, así es. Y además es que, quiero decir, es una situación que tiene muchos orígenes, pero la policía está continuamente pidiendo pues, que se modifiquen si hace falta determinadas herramientas para hacer más eficaz su labor. Lo que hace el ministro Marlaska es quitar el foco precisamente en esas herramientas que necesita la policía o en esas mejoras, etcétera, quitar el foco, ponerlo pues eso, en el uso de cualquier delito en concreto y del número general de delitos con carácter general, utilizarlo solo pues eso, para intentar atacar a un partido político, luego puedo hacerlo, por ejemplo, para intentar aprobar una ley con medidas que no sean eficaces, sino que sencillamente sean parte de una ideología política, acabar con la presunción de inocencia de hecho en este tipo de delitos y de derecho en delitos de violencia de género. Quiero decir, es muy grave. O sea, Marlaska está haciendo muchas cosas, pero además, esto que estás explicando, Carlos, además Marlaska está contribuyendo a una mayor inseguridad. Oye, os hago una pregunta. ¿Habíais visto el desglose de los datos en muchísimos de los medios de España? No. No. O sea, todo el mundo está hablando de que se han incrementado. Se da por supuesto. Oiga, ¿les importaría irse a las bases de los datos y comprobarlo? Bueno, algún conocido periodista de izquierda pues ya puso algún tuit de, bueno, sí, esta denuncia era falsa, pero los delitos se están incrementando. Pues es mentira, claro. Es mentira, ¿no? Pero, ¿qué van a decir? Esta denuncia es falsa y además no tenemos ningún otro argumento. Pero ahora tengo otra falsedad. No se preocupen que tengo... Y si esta también es falsa, pero tengo 20 más. ¿Qué más me da? Y lo más triste es que todo esto a lo que conduce es, primero, a crear, como decía don Asís Timmermans, una falsa sensación de inseguridad. En España no se caza al homosexual, eso es una mentira y además es una mentira asquerosa que difama a los españoles y que encima crea esa inseguridad a los homosexuales. Y además resulta que ese tipo de mentiras está siendo utilizado para desprestigiar internacionalmente a nuestro país. Hoy Reuters sacaba una noticia con la manifestación de cientos de personas se manifiestan en Madrid contra el aumento de los delitos de homofobia. Dice, pero si es mentira.
Claro. Bueno, pues da igual, ya está la noticia en medios internacionales, crean una consigna, les sale mal la jugada, bueno, pues es igual, siguen con la consigna y no les importa dañar la imagen de España, no les importa que eso a lo mejor pues disuada a alguien que sea un homosexual inglés o estadounidense de venir a España, donde la gente, según parece, caza a los homosexuales. Claro. Es una sinvergonzonería lo que están haciendo. Es una sinvergonzonería que tiene el fin que se le escapa. Tenemos una ventaja. Y es que como actores, desde luego, no ganarán un Oscar estos señores. O sea, atención a la portavoz del Gobierno, cómo deja entrever clarísimamente cuál es el trasfondo de esto. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Por qué les interesa dibujar un panorama que es falso? Por esto. Y vamos a utilizar todas las herramientas, todos los instrumentos del Estado de Derecho para combatir este tipo de actitudes y aquellos discursos que promueven el odio. Y yo me pregunto, ya que, según su versión, Vox es el culpable y van a utilizar todos los medios, ¿se están refiriendo a que van a intentar ilegalizar a un partido que es necesario para que la derecha los saque del gobierno? Seguramente, por cierto, llama la atención porque recuerdo perfectamente cómo Monedero, Juan Carlos Monedero, propugnaba todavía antes del pacto de Podemos con el PSOE, propugnaba abiertamente y públicamente la ilegalización de Vox y la ilegalización del Partido Popular, lo pidió expresamente. Os quiero decir, también hacen un discurso totalitario dentro de la sociedad, porque si os dais cuenta, cuando se instala como verdad absoluta una mentira, como que se están disparando los crímenes homófobos, como que en España es prácticamente una jungla en la cual las calles son muy inseguras, no hay libertad, como dice el tonto este del Jorge Javier Vázquez, etcétera. Cuando lo discutes, es decir, es muy difícil, porque discutes que dice, no está aumentando, o sea, hay 250, ¿le parecen a usted pocos 250? Esto es gravísimo. No me parece que se debe dar armas a la policía para cometer el crimen. Siempre va a haber un robo, siempre va a haber un asesinato, siempre va a haber un maltrato de un hombre o de una mujer, siempre va a haber este tipo de delitos. Lo importante es que sea socialmente rechazado, que lo es en España más que en ningún otro lugar de Europa, y lo importante es que la policía y las fuerzas puedan prevenirlo por una parte y castigarlo por otra. Eso determina que en un país haya tan poca criminalidad como en España. Eso se lo quieren cargar. Quieren que en España haya más criminalidad. Fíjate la barbaridad que estoy diciendo, Carlos. El gobierno quiere que en España haya más crímenes. Bueno, yo con esta cuestión además yo siempre tengo una reflexión que me resulta muy llamativa. Vamos a ver, si de veras se estuviese incrementando, lo primero que querría decir es que todas las políticas que se han puesto en los últimos años, que en materia de género tienen un sesgo que es de izquierdas, señores míos, ustedes tendrían que salir a la palestra a reconocer que sus políticas son un auténtico churro, que no sirven para nada. Bueno, gracias a Dios hemos dado los datos y gracias a Dios eso está contenido. Yo sinceramente creo que esto no tiene nada que ver con las políticas, tiene que ver con una policía excepcional que tenemos en España, que con 77.000, 78.000 agentes en la Policía Nacional, más los policías municipales, más los 82.000 que hay en la Guardia Civil, hacen una labor impagable. Lo de impagable los de izquierda se lo han tomado al pie de la letra, porque de hecho no se la pagan. Pero bueno, impagable debería suponer que tendríamos que agradecérselo todos, incluso salarialmente. Ahora, independientemente de eso, o sea, la receta está en seguir con unas políticas que tú dices que no funcionan. O sea, ¿y a quién quieren convencer con eso? Si de veras no está funcionando, es que entonces todo su sistema, todos esos planteamientos de que tienen que reeducar a los jueces, tienen que reeducar a las personas, es que todas las personas que nacen varón automáticamente en el ADN llevan explícitamente la palabra violencia y quieren ir por ahí golpeando a todo el mundo. Todo eso sería falso, ¿no? Te das cuenta de que siempre buscan un culpable. Es decir, cuando una persona agrede a una mujer homosexual, el culpable parece que no es la persona. El culpable es Vox, el culpable es el heteropatriarcado, el culpable es no sé qué. Claro, siempre hay un culpable y nunca son ellos culpables del deterioro de los niveles de seguridad. Antonia Carrasco, ahora te doy la palabra, Luis. Antonia Carrasco, de la Fundación de la Asociación GEMMAD. ¿Cómo estás, Antonia? Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Estábamos hablando de esta utilización, no solamente de una falsa denuncia, sino utilización de una estadística que hemos mostrado. Ya sé porque me han contado de la redacción que tú incluso, la fuente que tienes da incluso menos que los que hemos mostrado en el último año, en 2020. Pero bueno, independientemente de pequeños matices, ahora nos lo comentas, yo creo que estaremos de acuerdo en que no solamente se está utilizando una falsa denuncia, sino que se está generando una ola en base a datos que, al margen de la falsa denuncia, es que también son mentira. Bueno, esto forma parte
de una estrategia. Este gobierno sabe utilizarlas a la perfección, las estrategias de alarmismo en la población, hacer creer que es que todos las personas homosexuales están sufriendo agresiones todos los días por la calle. Yo quería puntualizar una cosa primero, y es que curiosamente cada 2 días muere una persona heterosexual en este tipo de reyertas callejeras, como por ejemplo lo que le sucedió desgraciadamente a Samuel, el chico este de Galicia. Sin embargo, no se habla. Estamos hablando que personas muertas, cuidado, estamos hablando de que hay agresiones que pueden ser simplemente insultos por la calle a personas homosexuales. Según el Ministerio de Interior, unas 277 personas fueron agredidas en el año 2020. No asesinadas, agredidas. Miren, si analizáramos que en España hay unos 3.300.000 personas, lo dividimos entre 277 personas agredidas en 2020, nos encontraríamos con que una de estas personas necesitaría vivir unos 11.900 años para ser agredida alguna vez por estos motivos homófobos. Es decir, con este dato, que yo creo que es aplastante, lo que estamos observando, dadas las últimas 3, en un lapso de tiempo muy corto, las últimas 3 fake agresiones homófobas. Estamos hablando del caso de Samuel, desgraciadamente fallecido. Estamos hablando del caso de las Devermoods, no sé si habéis oído hablar de ellas, estas youtubers, que igual lanzaron una denuncia falsa, además a través de sus redes, de YouTube, diciendo que las habían agredido en una discoteca por razón de que son lesbianas. Y la discoteca pudo demostrar que era todo falso, que era mentira, a través de las grabaciones de vídeo de la discoteca. Ahora nos vamos al caso recientemente sucedido y nos encontramos con lo mismo. Un chico homosexual que se le va de las manos pues, su tendencia masoquista, no sabe qué contarle a su pareja y de repente suelta que es que le han agredido en la calle y que ha sido una agresión homófoba. A mí todo esto en realidad me suena a que nuestro gobierno lo que pretende es, por un lado, están viendo que tanto PP como Vox están sumando cada vez más adeptos, hay cada vez más intención de voto hacia estos 2 partidos políticos y la izquierda necesita echarles la culpa de algo. Y en este caso, pues necesitan decir que gracias a Vox y al PP, etcétera, etcétera, cada vez está creciendo más la homofobia. Antonia, fíjate, hay un caso muy llamativo porque además prácticamente coinciden las fechas. Fue un poco antes, un chaval de 25 años sufre una agresión homófoba, le parten la cara en una localidad muy cerquita de Talavera. Este chaval recibe el apoyo de Vox, recibe el apoyo de PP, recibe el apoyo también de los mandos del Partido Socialista, muy cerca de esa localidad, pero él tiene el posicionamiento político que le da la santísima gana, hasta ahí podríamos llegar, igual que tiene el sexual que le da la maldita gana, hasta ahí podríamos llegar, y entonces resulta que él acude a la sede de Vox, le invitan y dice, pues sí que voy, que me apetece, y se saca una fotografía con una pulsera de Vox. Este caso ha sido apartado de esta agenda. Es decir, si el gobierno hubiese querido, perfectamente podría haber dicho, oiga, hay agresiones homófobas, fíjense qué impresentable, pero claro, va y resulta que el chaval decide, porque tiene simpatías por los partidos de derechas, decide por uno de ellos, por Vox, sacarse unas fotografías en tono totalmente amistoso y fotografiarse con una pulsera de Vox. Se acabó. No han hablado de él. ¿Este gobierno de veras cree que hay una ola de ataques homófobos? ¿O utiliza el que le da la puñetera gana porque de esa manera puede agitar las calles contra la otra mitad de la población? Pues claro que lo utiliza. También tenemos el caso de Melilla, un hombre homosexual marroquí agredido por otros marroquíes, y de ese caso no se ha sabido prácticamente nada. El caso de, creo que es en Benidorm, ocurrió exactamente lo mismo. Es más, una asociación
LGTBI hablaron de que era, en este caso no era una agresión real, ni homófoba, ni nada por el estilo, y esta asociación emitió un comunicado diciendo que ya estaba bien de denuncias falsas, que por lo menos reconocían que había denuncias falsas. Con respecto de esto quiero decir una cosa, no sé por qué nos asustamos tanto cuando vemos todo este tipo de denuncias falsas, es decir, de fake de esta manera, cuando en realidad es el propio gobierno y los sucesivos gobiernos los que han dado alas a este tipo de denuncias. ¿Por qué? Pues porque no tienen ningún coste económico para la persona que pone este tipo de denuncias y muy raramente hay a nivel judicial hay castigo para este tipo de... Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Este tipo de denuncias. Entonces esto es como un contagio social. Hay gente para todo, necesitan llamar la atención, necesitan justificar ciertos actos, como por ejemplo el de este último chaval de Malasaña, y entonces recurren a la denuncia falsa, a la simulación de delito, sin ningún tipo de pudor. ¿Por qué? Pues volvemos a repetirlo, porque al gobierno se le llevan años llenando la boca de decir que solamente el 0,01 de las denuncias, en este caso por violencia de género, son falsas. Pues aquí tenemos los resultados. Con respecto de lo que está ocurriendo, bajo mi punto de vista o nuestro punto de vista en nuestra asociación, está ocurriendo con este tema de los ataques homófobos, creo que lo que el gobierno está buscando es financiación de la Unión Europea. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el tema de la violencia de género, a inflar estadísticas, a hacer creer a Europa que en España todos los hombres sois unos machistas y por ende maltratadores y que las mujeres estamos totalmente sometidas. Así empezó el asunto de la ley de violencia de género y consiguieron unas sustanciosas subvenciones de la UE. Eso ya se ha acabado. Y creemos que lo que están haciendo es exactamente lo mismo, repetir la jugada, pero ahora con el colectivo LGTBI. ¿Para qué? Para conseguir que la UE suelte el dinerito que ya ha dejado de soltar. Antonia, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme. Saludos. Luis. Lo que me parece más terrible de todo es que al final, con todo el asunto de las denuncias falsas, lo que se consigue es precisamente hacer un daño enorme a las verdaderas víctimas. Con el asunto de las denuncias falsas de género, lo que se hace es dedicar recursos policiales y judiciales a defender a falsas víctimas, recursos policiales y judiciales que se detraen de los que serían necesarios para defender a las verdaderas mujeres maltratadas, que por supuesto que las hay. Cuando un señor como el que presentó la denuncia en Malasaña presenta una denuncia falsa, consigue que estén una brigada judicial más otra brigada de delitos de odio dedicados una semana a un caso que era falso, pudiendo haber dedicado sus esfuerzos a casos verdaderos de verdaderas agresiones homófobas, que claro que las hay, en España hay pocas, pero oiga, alguna hay, y hay que investigarlas y castigar a los culpables. Me parece tan lamentable cómo utilizan al colectivo LGTBI que sinceramente no me extraña que cada vez más personas homosexuales en este país estén hasta las mismísimas narices de este gobierno de infectos farsantes. Y un último apunte muy breve. Antes decía don Assis Timmermans, y tiene razón, en que ellos cogen y buscan un culpable. Resulta que hay una agresión homófoba, tal, entonces dicen, a ver, ¿a quién culpamos, no? Es así, pero la cosa va todavía más allá. Ellos tienen el culpable seleccionado de antemano, ellos tienen su enemigo político a batir. Y si en España no hubiera ninguna agresión por temas homofóbicos, entonces veríamos noticias de que en Matalascabrillas de abajo un señor ha maltratado a su perro, de lo cual tiene la culpa Vox, que defiende los toros. Y entonces tendríamos la campaña contra Vox simplemente cogiendo otra excusa. Necesitan batir al enemigo. ¿Cuándo lo hace el gobierno? Cuando tiene todo un listado de problemas sin solventar, de muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, mejor dicho, él no los solventa y los problemas los tenemos nosotros, Ayuso.
Y ahora que estamos soportando un 40% de paro juvenil y donde nadie dice nada y nadie lo hace en la calle, desde luego lo que me sorprende es que se llame a las manifestaciones, a las calles, a los ciudadanos por unos hechos que son mentira, probados mentira y sustentados en una denuncia falsa. Pues claro, porque hay que tapar, entre otras cosas, lo de la luz, lo de la situación económica, el paro al doble que en la Unión Europea, las empresas, negocios autónomos totalmente abandonados. Saldremos más fuertes, ¿verdad? Sí, sí. Y no vamos a dejar a nadie tirado, a nadie debe ser del gobierno. Bueno, vamos a publicidad y les explicamos todo esto. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.